Buen día, mi nombre es Ana Sofía Murillo Reyes, representante del equipo 7 de la materia de radiología bucal impartida por la doctora Raquel Guerrero Moreno del grupo 21. Nuestro equipo está conformado por Valeria Silva, Lilia Valdés, Zobeida Nieblas y Katia Rodríguez. Vamos a presentar lo que es la protección contra radiaciones, así que sugiero a mis compañeros tomen nota. Mi nombre es Valeria Silva Jiménez y comenzaré a hablarles sobre la protección del paciente antes, durante y después de la exposición a la radiación. El primer paso y el más importante para reducir la radiación X que va a recibir nuestro paciente dental es la prescripción de las radiografías. Esta va a ser dada por el odontólogo, quien tomará la decisión sobre el número, tipo y frecuencia de las radiografías dentales. Es importante saber que la condición de cada paciente va a ser diferente, por lo tanto debe ser evaluado de forma individual. Un examen radiográfico, por lo mismo, nunca debe incluir un número predeterminado de radiografías ni las radiografías que deben tomarse a intervalos de tiempo predeterminados, como ya dije, porque cada paciente es diferente. Un ejemplo de esto podría ser que dijéramos que todos los pacientes de 50 años necesitan tomarse 3 radiografías dentales en un periodo de un mes. La Asociación Dental Americana, junto con la de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, han adaptado directrices para la prescripción de la cantidad, tipo y frecuencias de los procedimientos radiográficos dentales, como se los mostraré a continuación con una tabla. Aquí tenemos la guía para la prescripción de radiografías que les había comentado, donde vamos a encontrar la cantidad, tipo y frecuencia de los procedimientos radiográficos dentales según nuestro tipo de paciente. Y estas fueron las directrices, como ya les había comentado, para radiográficos dentales, que fue dada por la ADA y la FDA. Vamos a tener en esta guía 5 tipos de encuentros posibles que podemos tener con nuestro paciente. Uno va a ser un nuevo paciente. El segundo va a ser el regreso de un paciente con caries clínicas o en mayor riesgo de caries. El tercero va a ser el regreso de un paciente con caries clínicas y no con un mayor riesgo de caries. El cuarto va a ser el regreso de un paciente con una enfermedad periodontal o un paciente que va para el control del crecimiento y el desarrollo. Y el quinto y el último va a ser un paciente que tiene otra circunstancia. Después vamos a tener 5 grupos posibles a atender según la edad de este, y va a ser un niño con dentición primaria, un niño con dentición temporal, un adolescente con dentición permanente, un adulto parcial y un adulto. Y aquí ya no les voy a leer toda la tabla, pero vamos a ver, como ya les dije, la cantidad, tipo y frecuencia del procedimiento radiográfico que va a requerir cada uno de estos grupos. Otro punto muy importante a considerar antes de la exposición a radiación X de nuestro paciente dental es que porte el equipo adecuado, ya que esto va a limitar la cantidad de radiación X que va a recibir este. El cabezal de rayos X dental debe estar equipado con filtros de aluminio apropiados, con un culminador de plomo y el diapositivo de indicación de posición. Y les puse algunas imágenes donde nuestros pacientes están portando este equipo que es necesario para su protección. Ahora les hablaré sobre los tipos de filtraciones que se van a utilizar en el cabezal de los rayos X. Estos van a ser 3, vamos a tener la filtración inherente, la filtración adicional y por último la filtración total. Primero les hablaré sobre la filtración inherente, que esta va a tener lugar cuando el haz primario pasa a través de la ventana de vidrio del tubo de rayos X y el cabezal sellado. Esta va a requerir aproximadamente entre 0.5 y 1 milímetro de aluminio. Por sí sola, la filtración inherente no cumple con los estándares regulados por las leyes estatales y federales. Por lo tanto, se va a requerir que se añada más filtración, que es el siguiente tipo de filtración, que es la filtración adicional, que esta se va a referir a la colocación de discos de aluminio en la trayectoria del haz de rayos X entre el culminador y el sello del cabezal en el aparato de rayos X dentales. Los discos de aluminio que se pueden añadir al cabezal van a ser de 0.5 milímetros y su propósito va a ser filtrar las longitudes de ondas más largas, de baja energía de los rayos X, de los rayos X. Y por último vamos a tener la filtración total, que va a ser regulada por las leyes estatales y federales
Estas van a decir el espesor requerido en la filtración total, que va a ser según el pico de kilovoltaje que tengamos. Los equipos dentales de rayos X que operan en o por debajo del pico de kilovoltaje de 70 van a requerir un mínimo total de 1.5 milímetros de aluminio. Y los equipos que operan por encima de los 70 van a requerir un total mínimo de 2.5 de aluminio para la filtración, que es el ejemplo que les puse, donde tenemos una filtración inherente con 0.5 milímetros de aluminio, se le añadió 1 milímetro de aluminio y por último tenemos un total de 2.5 milímetros de aluminio que se usó. Por lo tanto, está operando por arriba del pico de kilovoltaje de 70. Hola, mi nombre es Lilia Selina Valdés Sánchez y voy a continuar el tema respecto a lo que estaba hablando mi compañera Valeria acerca de la protección del paciente antes de la exposición. En este caso es de la colimación o el utilizar un colimador. El colimador lo que hace es limitar el área en el que vamos a radiar, es decir, no exponemos totalmente a todo el paciente a la radiación que existe al momento de tomar una radiografía. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que la radiación se puede propagar en todas direcciones de manera uniforme. Entonces nosotros, al utilizar un colimador, hacemos que nuestro haz de rayos X se dirija simplemente a donde se encuentra el paciente o bien al área que queremos radiar. Es de gran importancia utilizar uno porque pues de cierta manera mejora la calidad de imagen de nuestra radiografía y de igual manera sirve para proteger al paciente y a nuestro operador de equipo. En este caso existen dos tipos de colimadores que tenemos aquí en la imagen superior derecha. Es el colimador redondo y el colimador rectangular. En este caso, el colimador rectangular se puede ver que existe un menor exceso de radiación. Esto blanco que tenemos aquí es un esquema de la película intraoral tamaño 2, al igual que esta de aquí. Por otra parte, el colimador redondo todavía existe un exceso de radiación, entonces es mayor la radiación a la que se va a pasar a nuestro paciente. Bueno, por otra parte, durante la exposición es importante utilizar otro tipo de protección, en este caso el collar tiroideo. Este lo vamos a colocar alrededor del cuello del paciente con el objetivo de proteger su glándula tiroides, ya que esta es muy sensible a lo que es la radiación ionizante, en este caso van a ser los rayos X. Cabe mencionar que en caso de radiografías extraorales no se recomienda el uso de este tipo de collares, ya que puede ocultar la información o los resultados que vamos a ver en la radiografía, es decir, en la imagen. Otro tipo de protección que se utiliza durante la exposición a los rayos X es colocarle un mandil o un delantal de plomo a nuestro paciente. Este está constituido por plomo, ya que al ser un material muy denso evita que penetren los rayos X con facilidad. Lo que va a hacer este mandil es proteger el torso, el cuello y parte de la extremidad inferior de nuestro paciente, ya que existen órganos muy susceptibles a captar los rayos X o cualquier otro tipo de radiación. De hecho, cabe mencionar que existen en el mercado mandiles de diferentes tipos, por ejemplo este que no tiene consigo un collar tiroideo y este que sí. Además de proteger al paciente con los dos tipos de protección que mencioné anteriormente, durante la exposición también es muy importante la película que vayamos a usar. ¿Por qué? Porque entre más rápida sea una película, menos es la dosis de radiación que va a recibir el paciente. En este caso tenemos a películas A, B, C y D como las más lentas y E y F como las más rápidas y más utilizadas. De hecho, son las que más se venden en el mercado. ¿En qué consiste esto? Esto se debe a que la velocidad de la película depende de la cantidad de haluros de plata que tenemos en emulsión. Recordemos que la emulsión es uno de los componentes de la película de nuestra radiografía. De hecho, existen películas de diferentes tamaños y de diferentes velocidades, como ya hemos visto en las clases anteriores. Y nomás como dato importante es que tenemos que la F o inside puede reducir hasta un 20% de exposición a comparación de la E y asimismo un 60% a comparación de la A, B, C y D.
Buenas tardes, mi nombre es Obeida Nieblas. Aditamiento para sostener películas es utilizado para sostener y alinear las películas dentales intrabucales de rayos X en boca y evita que el paciente establece la película con la mano. Hay varios tipos de bloques de mordida hasta de plástico estirable. La selección de factores de exposición optimiza tanto la resolución espacial como la resolución de contraste de la imagen. Esta técnica es la mezcla de una secuencia de componentes que aplica a exponer una sección anatómica con la intención de crear radiografía de alta calidad. La película se debe exponer y procesarse de manera apropiada. Su finalidad es volver imagen invisible que sea visible y conservar la imagen. En la técnica adecuada está la técnica de bisectriz. Esta describe un método que produce la imagen del objeto, minimizando su magnificación y distorsión, al mismo tiempo que optimiza la claridad de imagen. En la central del tubo de rayos X debe estar alineado para que se dirija al plano de bisector en el ángulo de 90 grados. La técnica paralela se basa en el principio de colocar el eje mayor de la placa paralelo al eje mayor del diente y de esta manera se dirige al rayo central perpendicular a dichos ejes. Esta película radiográfica se mantiene paralela al eje mayor de la pieza dentaria y el rayo central se dirige hacia perpendicularmente y esto forma un ángulo recto con dientes y la película. Después de la exposición está el manejo adecuado de la película, que es conservar una pequeña cantidad para que sea rápido consumirlas y siempre usar la más vieja primero. Las marcas de impresión en una película, estas pueden afectar de manera adversa la calidad de la imagen y no se deben de almacenar películas y productos químicos como reveladores, fijadores o otros productos químicos en el mismo lugar. Y los vapores químicos como sulfuro de hidrógeno, amoníaco, estos pueden obrar de manera adversa sobre la calidad de la película y también en paredes pintadas y muebles de madera tratados, y no se deben de guardar cerca de los rayos X o cajas de fusibles, aparatos electrónicos o potenciadores y preparado de reactivos. Mi nombre es Katia Mariela Rodríguez Sánchez y les hablaré sobre el procesamiento adecuado de la película y la protección del operador. El adecuado procesamiento de la película, también conocido como revelado, y la recuperación adecuada de las imágenes digitales también son necesarios para producir imágenes de diagnóstico y para limitar la exposición del paciente a la radiación X. Debemos de tener cuidado de disponer de los requisitos mínimos para el procesamiento para así obtener radiografías diagnósticas, evitando la repetición y como consiguiente que se exponga nueva e innecesariamente al paciente a la radiación. Por lo tanto, si obtenemos radiografías de calidad, también estaremos menos expuestos a la radiación. Protección del operador. El técnico radiólogo dental debe usar medidas de protección adecuadas para evitar la exposición ocupacional a la radiación X. Por ejemplo, como observamos en la imagen, radiación primaria, fuga de radiación y la radiación dispersa. El uso de técnicas adecuadas de protección del operador puede minimizar la cantidad de radiación que recibe un radiólogo dental. Por lo tanto, como medidas de protección incluyen al operador siguiendo las directrices de protección como distancia, ubicación y barreras de protección, las cuales veremos a continuación, y el uso de dispositivos de control de las radiaciones. Recomendaciones de distancia. Una de las maneras más eficaces para que el operador pueda evitar el haz primario y limitar la exposición a la radiación X es mantener una distancia adecuada durante la exposición. El técnico dental debe permanecer por lo menos a 6 pies de distancia, lo cual equivale a 1.82 metros, el cual también se puede redondear a 2 metros de distancia, y esta distancia debe ser del cabezal de los rayos X, o sea de la fuente de radiación, y no en dirección del haz primario durante la exposición a los rayos X. Si el mantener esta distancia no es posible, debe ser utilizada una barrera de protección. Los operadores deben estar parados detrás de esta barrera protectora o del cuarto de control durante los exámenes radiográficos. Al colocarse a esa distancia,
Cumple con la ley de la inversa del cuadrado, de la cual dice, la intensidad de la radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, la principal medida de protección contra la radiación se basa en el conocimiento de los rayos X y el sentido común. Recomendaciones de ubicación. Otra forma importante para que el operador evite el haz primario es mantener la posición correcta durante la exposición a los rayos X. Para evitar el haz primario, que se desplaza en línea recta, el radiólogo debe posicionarse de forma perpendicular al haz principal o de 90 a 135 grados en ángulo al haz. La posición adecuada del operador también incluye lo siguiente. El radiólogo dental no debe mantener la película en su lugar, es el paciente quien debe sostenerla durante la exposición a los rayos X. Y otro punto es que el radiólogo dental no debe sostener el cabezal durante la exposición a los rayos X, como podemos observar en la imagen. Recomendaciones de protección. Una protección adecuada puede reducir la exposición ocupacional del radiólogo dental. Las barreras protectoras que absorben al haz primario se pueden incorporar al diseño de la oficina, protegiendo así al operador de la radiación primaria y de la dispersión. También hay que tomar en cuenta que siempre que sea posible, el radiólogo dental debe estar detrás de una barrera de protección, tal como una pared o una puerta, durante la exposición a los rayos X. También un punto es que la mayoría de las oficinas dentales incorporan una protección adecuada, ya sea en las paredes, mediante el uso de varias capas de materiales de construcción que son comunes, tales como los paneles de yeso. También las barreras usadas son muros de cierto grosor, láminas de plomo, de bario o varitina y cristales de plomo. Y pues bueno, como blindaje, pues esto se va a referir más que nada al uso por parte del operador de distintos elementos de protección contra esta radiación. Y dentro de los grupos de elementos de blindaje se pueden mencionar también los chalecos que ya mencionaron anteriormente y pues las barreras protectoras. Equipos para el monitoreo. Las máquinas de rayos X dental deben ser monitoreadas para detectar si llega a haber alguna fuga de radiación, y esto es posible a través del uso de dispositivos de película. La fuga de radiación se refiere a cualquier radiación, con la excepción de la principal, que se emite desde el cabezal dental, y esto ocurre si este llega a presentar algún sello defectuoso. Ahora hablaremos del personal de monitoreo. La cantidad de radiación X que llega al cuerpo del radiólogo dental puede ser medida mediante el uso de un dispositivo personal conocido como dosímetro de vigilancia de la radiación. Este consiste en un trozo de película radiográfica en un soporte plástico. Cada radiólogo debe tener su propio dosímetro y este debe usarse en la cintura cada que se esté expuesto a las películas de rayos X o a sensores digitales. Y cuando no se están usando, tienen que ser almacenados en áreas de radiación segura. Después de que el radiólogo dental ha usado el dosímetro por cierta cantidad de tiempo, la placa se devuelve a la empresa donde se consiguió el dosímetro y la compañía procesa y evalúa la exposición de este para luego enviar al consultorio dental un informe sobre la exposición de cada técnico radiólogo que tuvo. Continuamos con la dosis máxima acumulada. Los trabajadores ocupacionalmente expuestos no deben exceder de una dosis acumulada de por vida de radiación. Esto se conoce como la dosis máxima acumulada y se determina por una fórmula basada en la edad del trabajador, que es la siguiente. Dosis máxima acumulada igual a n-18 por 5 rems sobre año, o también dosis máxima acumulada es igual a n-18 por 0.05 SB sobre año, donde la N se refiere a la edad de la persona en años, teniendo en cuenta que 18 es la edad mínima requerida de una persona que trabaje con la radiación. Por último está el concepto ALARA. ALARA por sus siglas en inglés, que en español significa tan bajo como sea razonablemente posible. Este es uno de los principios básicos para establecer cualquier medida de seguridad radiológica. Y para lograr esto hay que cumplir con 3 criterios, que son distancia, blindaje y tiempo. Así, a mayor distancia, menos radiación, a menor tiempo de exposición, menor irradiación, y el crear una barrera también disminuye la radiación y así librarnos de peligro. Y pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.
Aquí mostramos las preguntas que pusimos con sus respectivas opciones para elegir la respuesta correcta. Y aquí están nuestras referencias.